Pero ¿qué es lo que ocurre en la mente de estas personas? ¿Qué sucede en su química cerebral? ¿O es una situación que pasa por otros momentos de su propio desarrollo? ¿Qué sucede en el cuadro psicológico de este tipo de personas? Para entender qué es lo que ocurre, para conocer los perfiles, por ejemplo, de Miguel N., agradecemos el enlace con nosotros de Fegui Ostrowski. Ella es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, autora del libro La violencia que le genera y que le previene. Bienvenida, Fegui, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Al contrario, bien, gracias. Gusto platicar con ustedes. Fegui, ¿qué es lo que ocurre en la mente? Vivimos un paso rápido de situaciones muy duras que ocurren en una sociedad como la mexicana, pero en sociedades mundiales donde estas personas, hombres y mujeres, pues sienten placer por matar a personas. Mira, yo creo que son comentarios muy importantes. Los asesinos, o sea, la violencia tiene diferentes causas, no es solo una. Y una de las causas es la psicopatía. Entonces, tú puedes tener violencia producto de causas secundarias, como que estás deprimido, personales limítrofes y otras causas. Pero la violencia primaria, que tiene que ver con un rasgo de tu personalidad, que es lo que tú me estás comentando, es tu sello individual. Y es la psicopatía. Y la psicopatía, afortunadamente, no es tan frecuente. Se da del 1 al 3% de la población. Entonces, lo que sucede es que hay psicopatía primaria, que tiene que ver con ese rasgo de personalidad que afecta a 3 áreas. En el área interpersonal son individuos superficialmente encantadores, o sea, él atrapaba a todas sus víctimas. Son individuos con una necesidad de admiración, con un narcisismo patológico. En el área comportamental son impulsivos y siempre buscan esta necesidad de la novedad. Y las causas de todo esto pueden ser primarias, que tiene que ver, como tú decías, con la química. El cerebro funciona con sustancias químicas y tienes que tener la exacta cantidad en el cerebro de esos neurotransmisores. Si tú tienes muchísima dopamina en tu cerebro, que es un neurotransmisor, eres esquizofrénico. Si tienes poquita, tienes Parkinson. En los casos de asesinos, lo que se ha encontrado que tiene que ver con una parte que es un neurotransmisor, un gen que produce serotonina, noradrenalina. No quiero ser muy técnica, pero sí hay causas biológicas. Pero lo más grave, Jaime, que tiene que ver con esto, es que hay causas secundarias de esa psicopatía y que desafortunadamente en México el abuso físico, sexual y negligencia en la infancia hace que tu cerebro no se organice adecuadamente para procesar emociones. Y esto es un porcentaje alto. Esto es lo que se llama y lo que nos condiciona en esto que se conoce como la primera infancia, y lo muy importante que va a ocurrir con nosotros como seres humanos del año 0 al año 5 o 6, Fegui. Exacto, porque los seres humanos no podemos sobrevivir si no tenemos el apoyo de un adulto. O sea, los caballos cuando nacen se paran y corren, pero nosotros nos quedamos con la familia hasta los 40 o más. Bueno, es un decir, ¿no? Pero necesitamos de los demás para sobrevivir. Y la primera infancia, creo que es muy importante lo que tú me estás preguntando, es que el estilo de crianza va a determinar el tipo de personalidad que vas a tener. Si tú tienes padres que son dictatoriales, que te dicen, aquí haces lo que yo quiero y que te maltratan, o tienes padres que son indiferentes y súper tolerantes, también generas individuos con muy poca responsabilidad social. Y entonces el estilo de crianza tiene que ser
autoritario, pero democrático, o sea, sí tienes que dar reglas. Y eso ya lo tenemos estudiado. Y yo creo que estos casos nos regresan a la sociedad para que hagamos algo para prevenir, no Claro. Claro. para resolver estos que no resolvemos nada. Claro, Fegui, bueno, entonces ya nos dices que puede ser biológico, que puede ser también en el entorno durante la infancia. Y esto, Fegui, ¿tiene algún tipo de cura? También puede ser, bueno, es también una enfermedad psicológica, ¿se puede curar? ¿Cómo lo podemos detectar? A lo mejor en nuestros hijos, porque a lo mejor los podemos estar educando bien, pero de repente nos damos cuenta que tienen algún tipo de actitudes que pues no son las correctas. Tienes toda la razón y creo que ese es el camino que debemos de seguir como sociedad. Tú puedes detectar rasgos de psicopatía en niños. Yo no digo que andamos diagnosticando psicópatas, perdón. Aquí me moví tantito. Sí se pueden detectar estos rasgos de psicopatía desde la infancia y se pueden tratar con técnicas de intervención, porque son niños que no responden a las emociones, que si su amiguito del jardín de niños se cae y sangra, pues se mueren no se mueren, se ríen, que abusan de los animales y que hay características y en esos casos podemos intervenir. Hay terapias que se han desarrollado de terapias y que han mostrado cambios importantes. Entonces creo que estos casos que nos agobian a todos podrían tener solución y tiene que haber también figuras rescatadoras en la historia de todos nosotros. Puede haber un compañero de clase, una vecina o vecino, una maestra o maestro, una psicóloga, alguien que te eche la mano en esas etapas y eso cambia tu cerebro. Bien, doctora Fegui, le saluda Cecilia Salamanca. Volviendo al caso de Miguel N., que es el feminicida de María José, que hay características que nos llamaron la atención en cuanto a él, que por ejemplo guardaba objetos, que escribía poemas de sus víctimas, que se dice, bueno, son varias. Y hay también un tema que causa mucho impacto y terror, la verdad, porque pues es un vecino que vivía en el edificio, dicen los mismos vecinos desde hace años. ¿Cuántos no podremos estar viviendo con alguien con algunas características que a lo mejor ni nos damos cuenta y pueden ser de un homicida, un feminicida? ¿Qué puntos deberíamos observar? Yo sé que a lo mejor es complicado porque no somos especialistas, pero a lo mejor los que tú nos digas, estos son muy importantes. Mira, tienes toda la razón. Yo quisiera no ser tan técnica, pero un psicópata tiene ciertas características que no es que alguien que lo ves, ay, pues es que estaba medio loco y caminaba y hablaba solo y decía, no, es tu personalidad, así como hay gente extrovertida, introvertida, y entonces son 3 rasgos. En la parte interpersonal son gente que son superficialmente encantadores, son gente que tiene un sentido de grandiosidad, son gente que manipula a los demás. En la parte afectiva, en general, tiene ausencia de arrepentimiento o culpa y carencia de empatía. Son gente que si ve a alguien que se cae no le ayuda. Y en la parte de su persona, son gente que son impulsivos, irresponsables y buscan la novedad. Yo sé que te estoy dando algo muy técnico, pero la historia de esta persona es que vivía en el edificio y que no se relacionaba con nadie, así como el caníbal de Atizapán. La gente que decía, no, pues es que era una buena persona, hasta nos traía carne, pero les traía carne humana, ¿no? Creo que tenemos que estar más conscientes de con quién nos relacionamos, cuáles son sus características, y no hay una receta para que yo te detecte psicopatía, pero alguien que abusa
además me estoy echando para atrás porque este señor tenía en contra del maltrato a los animales, imagínate, ¿no? Cuando hacía estas actividades. Pero los rasgos de psicopatía sí se pueden detectar desde muy temprana edad. No es para que pongamos etiquetas, pero que se puede hacer algo al respecto. Fegui, por último, y para entender también esto que ocurre, y ya lo decía Ceci, y lo dicen también muchos de las fiscalías, y cuando avanzan las investigaciones y se logra saber qué es lo que ocurre, guardan las identificaciones, en ocasiones guardan algún objeto personal de sus víctimas, en ocasiones ellos dicen, yo quería que me atraparan, porque yo no podía dejar de sentir esa sensación de hacer y de agredir a alguien, en este caso a una mujer. Eso también es una lucha interna que ellos tienen, es una batalla constante que ellos tienen como personas que están viviendo algo. Mi experiencia no es tanto que tengan una lucha en contra, es una forma como perciben los asesinos seriales, matan algo de ellos mismos, y él tenía un odio muy específico hacia un grupo de mujeres, y también sabemos que en la infancia sufrió abuso por parte del padre. Entonces, hay estas características que te llevan a generar estas personalidades. ¿Por qué se llevan cosas? Porque es la forma en donde ellos reactúan y reviven la emoción que sintieron, ¿no? Cuando les pasó. Y entonces eso de que mi experiencia es que no hay mucho arrepentimiento, y no es cierto que los quieran detener, o sea, que quieren que los atrapen. Es como una obsesión en donde tú pasas por diferentes etapas, en donde es como que vas a la casa a cazar a alguien, y detectas a quién vas a cazar, y luego lo atrapas, y luego planeas, pueden ser organizados o desorganizados, luego actúas el crimen, pero te llevas algo para que tengas esta idea de poderlo seguir pensando y seguir teniendo esa emoción anormal, pero esa emoción, esa adrenalina. Y ya que baja, entonces cometes otro crimen. Fegui, porque precisamente se vuelve como un vicio, ¿no? Sienten tanta satisfacción al hacer esto que lo repiten una y otra vez y no pueden parar. Pues mira, en el cerebro las partes que producen emociones no son las mismas que te ayudan a regularlas. Y en estos casos, ya sea por factores genéticos, como platicaban y que me preguntaban al principio, o por factores emocionales, tu cerebro está organizado diferente. Si me dices, Fegui, ¿tú puedes ver el cerebro de alguien y ver si es psicópata? No es así. Es como son las redes del cerebro. Y yo creo que el hecho de que ustedes nos estén entrevistando, sí se puede hacer algo al respecto, pero no se hace, porque los asesinos seriales en general se capturan por azar, no hay un plan. Yo cuando entrevisté al caníbal de Atizapán, o sea, llevaba matando más de 30 mujeres. Y cuando la gente reportaba que había desaparecido su hija, les decían, ay señora, se fue con el novio. Yo creo que hay que estar más pendientes, hacer investigación y prevenir desde la infancia patrones y estilos de crianza productivos. Y yo creo que todos los papás en general sí queremos hacer eso. Sí, doctora, y cuando estamos viendo también otro caso en el que se ve la violencia en menores, por ejemplo, de 12 a 14 años, se van al tutelar, pero a los 18 quedan libres y son posibles homicidas, feminicidas. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Si hay manera de en esos años verdaderamente trabajar con estas personas para que salgan y no cometan lo mismo? Por supuesto que hay, ¿no? A ver, yo perdón, soy investigadora y lo que hemos publicado investigaciones, tanto en niños como en adolescentes. Y si tú das estrategias que reorganices esos esquemas emocionales maladaptativos, sí cambias el futuro. No solo es la terapia psicológica, sino dar un sentido de vida. Y creo que eso nos ha faltado, pero pues puede ser una señal importante para que sí lo hagamos.
Okay. Híjoles, Fegui, pues qué tema, cada que existe una historia como estas, pues sí estremece a la sociedad porque no deja de sorprendernos y ciertamente no hay que perder esa capacidad de asombro y de rechazo ante estas situaciones, Fegui, y gente como tú que nos sigan ayudando a entender qué es lo que ocurre en la cabeza de estas personas para intentar, con políticas públicas y con decisiones a tiempo, pues que se reduzcan las posibilidades de que exista gente pues así, caminando en nuestras calles, con nuestra sociedad. Y déjame decirte que, nada más, perdón, no te quiero interrumpir, pero sé que el tiempo es limitado. Creo que hay figuras rescatadoras en las historias de estas personas. Puede ser un vecino, vecina, un maestro, un amigo, que cuando estás ahí pendiente y nos falta esta parte de empatía, ya no nos metemos, no queremos saber nada. Creo que sí hay formas de rescatar, y claro que hay políticas públicas que se tienen y que se pueden hacer y que han mostrado resultados. Pues Fegui, te abrazo, cuídate mucho, un gusto poder platicar nuevamente contigo. Hasta pronto, que estés muy bien y una excelente tarde. Igualmente. Gracias. Es Fegui Ostrowski, ella es experta, ha realizado libros, sabe mucho de este tema y sin duda pues no hay que perder de vista esta situación. Sí, muy interesante y también plantear cómo pues con este último caso que acabamos de ver, cómo cuando las autoridades trabajan, mira todo lo que se encuentra, Jaime, y así se pueden prevenir otros feminicidios, otros asesinatos, pero pues es trabajo de todos.